Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en un tema clave: la eficiencia, la innovación en la industria farmacéutica de Carabobo, allá en Venezuela. Hola, ¿qué tal? Y para guiarnos, tenemos como base una tesis de maestría muy interesante del ingeniero Harold Guanipa, con tutoría del doctor Williams Bortot Silva, Efectivamente. que, fíjate, identifica algo curioso. Muchas farmacéuticas aplican mejoras, ¿sí? Pero como que no siempre ven el resultado claro, ni en eficiencia ni en innovación. Exacto. Y hablamos de un sector que es vital, o sea, para la salud pública, para la economía del país. La tesis no solo, digamos, diagnostica esta desconexión en Carabobo, sino que va más allá. Propone Ajá. un modelo específico, que toma cosas de Lean, pero lo adapta a la realidad de allá, para justamente cerrar esa brecha. Entiendo. Entonces, nuestra misión hoy es esa: analizar a fondo ese diagnóstico, entender bien qué proponen y ver cómo la mejora continua puede ser en sí misma una palanca para innovar de verdad. Esa es la idea, desmenuzarlo bien. Perfecto. Arranquemos con el contexto. La industria farmacéutica global, sabemos que es súper dinámica. Pero operar en Carabobo tiene sus propios retos, ¿no? Regulaciones, competencia fuerte. Uf, sí. Y aunque la tesis menciona un crecimiento importante del mercado local, creo que en 2024, ¿verdad? Más de 146 millones de unidades, un aumento de más del 40%. Cifras grandes, sí. Pero parece que debajo de esos números tan alentadores, siguen existiendo problemas operativos, serios. Justo ahí está el meollo del asunto que aborda la investigación. Las empresas le meten ganas, invierten en mejorar, pero ¿eso se traduce de verdad en operaciones más ágiles, más innovadoras? Es la gran pregunta. Y la tesis, se basa en datos internos de producción de 2024. Y lo que sugieren esos datos es que no siempre pasa eso. O sea, hablamos de cifras como reprocesos de producto terminado que andan cerca del 40%. ¿40%? 40. Necesidad de tiempo extra, de sobretiempo, en casi la mitad de los turnos. Y paradas de línea importantes, calcula unas 2 horas y media por turno de 8 horas. 2 horas y media parados por turno. Wow, es muchísimo tiempo perdido. ¿Y a qué se deben esas paradas principalmente, según lo que vieron? Bueno, parece que es una mezcla. Por un lado, una dependencia muy fuerte al departamento de mantenimiento para cosas que quizá podrían hacer operadores bien entrenados. Ah, claro. Y también depender mucho de la experiencia de personas clave, de técnicos específicos, en vez de tener procesos más estandarizados, equipos que permitan que más gente pueda operarlos. Entiendo. Y esto llama la atención, porque si miras afuera, globalmente, se estima que como el 65% de las farmacéuticas usan métodos de mejora continua. Lo citan García y Soto. O sea, las herramientas están. Las herramientas se conocen, se usan. Pero el desafío local, el que enfrenta la tesis, es cómo hacer que de verdad funcionen para generar innovación y eficiencia que se pueda medir, que se vea. Vale. Entonces, la pregunta central que mueve toda esta investigación sería: ¿cómo pueden estos modelos estructurados Lean, Six Sigma, Kaizen, TOC, TPM, todos esos, cómo pueden realmente impulsar la innovación y la eficiencia en las farmacéuticas de Carabobo en ese contexto particular? Exactamente esa es la pregunta. No es solo aplicar la herramienta por aplicarla, sino entender si estos enfoques, que muchas veces se centran en optimizar lo que ya existe, si también pueden fomentar esa capacidad de adaptarse, de innovar más a fondo, pero también prepararte y adaptarte para mañana. Muy bien. Entremos entonces al diagnóstico. ¿Cómo hicieron este análisis en la empresa piloto, Laboratorios Farmacéuticos Renacer? Mencionaste que partían de una eficiencia del 60% en 2022. Pues usaron una metodología de investigación de campo combinando números y percepciones, o sea, cuantitativo y cualitativo. ¿Qué herramientas usaron? Las clave fueron observación directa, pero estructurada, en la planta. Análisis súper riguroso de los KPIs, los indicadores de desempeño. Encuestas al personal y un análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Una mirada completa. ¿Y qué salió a la luz? Más allá de ese 60% general, ¿dónde estaban los puntos débiles concretos? Mira, los hallazgos fueron bastante consistentes, vieras por donde vieras. La observación directa, por ejemplo, fue de cronómetro en mano viendo dónde se iba el tiempo y los recursos. ¿Qué tipo de cosas se encontraron?
no solo las paradas grandes por averías, que ya eran como 25 minutos por turno, sino un montón de pequeñas fugas de tiempo, transporte innecesario de materiales, unos 10 minutos por turno, movimientos extra del personal, 15 minutos, esperas entre tareas, otros 15. Manejar inventario excesivo, 8 minutos. Son como pequeñas goteras que al final hacen un charco enorme. Exacto. Pequeños tiempos muertos que, si los sumas, representaban una pérdida de eficiencia bárbara. ¿Y lo de la calidad? ¿Ese 40% de reprocesos que asustaba se confirmó? Se confirmó totalmente. Un alarmante 40% del lote necesitaba algún tipo de retrabajo y un 20% adicional tenía defectos de calidad directamente. Uf, Y además, detectaron algo que es fundamental. Para muchas tareas críticas, no había procedimientos estandarizados claros. Y eso, inevitablemente, pues te genera variabilidad, te genera errores. estas observaciones directas pintan un cuadro. ¡Wow! Impactante. Y los números, los KPIs, apoyaron esta visión. Totalmente. Los KPIs le pusieron cifras concretas a esa realidad. El más importante quizá, el OEE, la eficiencia general de equipos. El que mide todo. Claro, mide que también usas el tiempo considerando disponibilidad, rendimiento y calidad. Bueno, estaba en un 41.5%. Lejísimos de la meta del 65% que mencionaste. Muy lejos. La tasa de retrabajo confirmaba el 40% observado cuando querían estar en 25%. El tiempo parado de los equipos era el doble de la meta, 90 horas al mes en vez de 45. ¡Wow! Y el costo de esa no calidad, imagínate, lo estimaron en unos $15,000 al mes, el doble de lo que consideraban aceptable. Las no conformidades, también más del doble. Los números eran clarísimos. Una brecha enorme entre cómo estaban y cómo podían estar. Cifras que no dejan lugar a dudas. Y más allá de los datos duros, ¿qué sentía la gente? ¿El personal cómo percibía todo esto? ¿Qué dijeron las encuestas? Aplicaron un cuestionario con una escala de 1 a 5 y reflejó bastante frustración, barreras percibidas. Por ejemplo, la gente sentía que no se fomentaba mucho su participación en mejoras. Le daban un 2.5. Bajo. ¿Sí? Veían el liderazgo en mejora como algo intermitente, un 3.0. El uso de datos para tomar decisiones, limitado, un 3.5. Y lo que puntuó más bajo fue la sensación de que faltaban métodos claros para resolver problemas, un 2.0. Y también que las mejoras que sí se hacían no se documentaban bien ni se estandarizaban, otro 2.0. Eso último es crítico. Si haces algo bien, pero no lo estandarizas. Se pierde, exacto, no se sostiene en el tiempo. También veían poca conexión entre mejorar y realmente innovar, un 2.5. La gestión de riesgos era más bien reactiva, apagar incendios, un 3.0. Y una tendencia a pensar primero en comprar máquinas nuevas antes que buscar soluciones creativas con lo que había, un 3.0. Interesante esa percepción. Sí. Y aunque reconocían que había desperdicios, un 2.5, como que no existía esa cultura fuerte de eliminarlos sistemáticamente. Y el uso de tecnología para analizar datos también bajo, un 2.0. Con este panorama, que suena un poco desalentador, ¿había ganas de cambiar? ¿La gente estaba dispuesta? Sí, y eso es súper importante, la tesis lo resalta. Un 70% del personal que encuestaron estaba de acuerdo en que había oportunidades claras para mejorar. Ah, bueno, eso es clave. Claro, porque no solo valida que el estudio era necesario, sino que te dice que hay una base, gente que podría ser receptiva si se les presenta un buen enfoque. Hay conciencia del problema. Con este diagnóstico tan detallado, entiendo que hicieron un análisis FODA para ver cómo seguir. ¿Qué fue lo más importante que salió de ese análisis? El FODA fue cuantitativo, o sea, le pusieron peso al impacto de cada factor, y fue muy revelador. Por el lado de las fortalezas internas, destacaba el talento humano, gente calificada, impacto 4 de 5, y un control de calidad sólido, impacto 5. Aunque la capacidad instalada estaba ahí, pero subutilizada, impacto 3. Y las debilidades, que me imagino fueron el gran foco, ¿no? Por todo lo que ya dijiste. Correcto. Las debilidades internas se vieron como el motor principal para el cambio. Tuvieron los impactos más altos. La baja eficiencia, el OEE por debajo del 65%,
Y los costos altos de no calidad, más del 10%, impacto 5, máximo. ¡Wow! La falta de estandarización, que causaba mucha variabilidad, más del 15%, y una cultura que se percibía resistente al cambio, menos de 3 sobre 5, impacto 4. Incluso la tecnología, aunque no era lo peor, se veía obsoleta, con más de 5 fallas al mes, impacto 3. ¿Y el entorno? ¿Qué vieron afuera en oportunidades y amenazas? La oportunidad más clara era el crecimiento del mercado farmacéutico, un 5% anual, impacto 5. Eso es importante. También los avances tecnológicos disponibles, software, de gestión y eso, 4. Y la posibilidad de alianzas estratégicas, 3. ¿Y las amenazas? La principal, la competencia. Otras empresas más eficientes, más tecnológicas, impacto 5. Luego la volatilidad económica, cómo variaban los costos de materia prima, más del 20%, impacto 4. Y un marco legal que podía cambiar, las regulaciones de buenas prácticas de manufactura, impacto 3. Tiene todo el sentido. Si eres ineficiente por dentro, eres súper vulnerable a esas amenazas y no puedes aprovechar bien las oportunidades como el crecimiento del mercado. Exactamente. Y este FODA sirvió para definir estrategias ya más concretas, usando la matriz CAME: corregir, afrontar, mantener y explotar. El CAME. ¿Y qué acciones propone esa matriz en la tesis, a grandes rasgos? La variabilidad, mejorar el mantenimiento con enfoque TPM y reforzar el liderazgo para gestionar el cambio. Para afrontar las amenazas, optimizar costos eliminando desperdicios, asegurar la calidad sí o sí cumpliendo las BPM e innovar con soluciones de bajo costo. Bien. Para mantener las fortalezas, capacitar continuamente a la gente que dominen las herramientas y estandarizar los procesos que se mejoren. Y finalmente, para explotar las oportunidades, usar la eficiencia que ganes para producir más y agarrar mercado. Adoptar tecnología, pero de forma estratégica, por ejemplo, software para los KPIs, y buscar alianzas, quizás con proveedores locales. Suena un plan de acción muy coherente que sale directo del diagnóstico. Y esto nos lleva, ahora sí, al corazón de la propuesta. El modelo de mejora e innovación que plantea la tesis. ¿De qué se trata? Es un modelo conceptual basado en Lean Manufacturing, pero, y esto es clave, adaptado inteligentemente a un contexto de baja inversión. Se enfoca totalmente en eliminar los desperdicios, las mudas, y en mejorar cómo fluye el valor en la producción. ¿Qué filosofía se integra? Integra Lean como el marco general, gestión de calidad pero muy alineada a las BPM, que son súper exigentes en farmacia, principios de mantenimiento productivo total, el TPM, y la filosofía Kaizen, de mejora continua incremental hecha por los propios equipos. Y repito, el énfasis en bajo costo es fundamental. Mencionaste antes herramientas específicas para renacer. ¿Cuáles son esos componentes clave del modelo que proponen? Se enfocaron en herramientas Lean que pegan directo en los problemas que encontraron. Primero, Jidoka. A veces lo traducen como automatización con toque humano. ¿Y eso cómo ayuda? Ataca de frente el problema del 40% de reproceso. La idea es darle poder y herramientas al operador para que, si detecta algo raro, una anomalía, pueda parar la línea al momento. Así evitas producir un montón de producto malo. Cortas el problema de raíz. Ah, muy potente. ¿Qué más? Segundo, las 5 S's: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, que básicamente son clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina. La base de todo, ¿no? Es la base fundamental para tener el puesto de trabajo organizado. Reduce movimientos innecesarios, tiempos buscando cosas, esperas. Es de bajo costo, pero el impacto en productividad, calidad y hasta seguridad es enorme y se ve rápido. Tercero. Tercero, Heijunka. Es la nivelación de la producción. Busca suavizar los picos y valles, que la carga de trabajo sea más uniforme, más constante. Eso le quita estrés al sistema, reduce variabilidad, facilita todo. Entendido. ¿Y el cuarto? Cuarto, el mantenimiento autónomo, que es parte del TPM. Consiste en entrenar a los operadores para que hagan tareas básicas de mantenimiento preventivo en sus propias máquinas. Limpieza, inspección, lubricación. Que no todo dependa de mantenimiento. Exacto.
libera a los de mantenimiento para cosas más complejas y, sobre todo, previene muchísimas averías pequeñas que al final causan paradas grandes. Oye, me llama la atención que no mencionaste Just in Time, el HIT, que siempre se asocia a Lean. ¿Por qué no es un pilar aquí? Muy buena observación. Y la tesis es muy pragmática en eso. Explica que como la empresa piloto depende muchísimo, un 95% de materia prima importada, y con la posible volatilidad en la cadena de suministro en Venezuela, Claro. implementar un BIC puro, con inventarios casi cero, sería muy arriesgado. Un retraso externo te podría parar toda la producción. Por eso, el modelo se enfoca en otras herramientas Lean que son más robustas y se adaptan mejor a esa realidad, sin hacer del JIT un pilar central, al menos en esta fase. Una adaptación muy inteligente al contexto real. ¿Y cómo se imaginan poniendo esto en práctica? ¿Proponen un plan concreto? Sí, detallan un plan piloto muy específico. 4 meses, proyectado del 8 de abril al 8 de agosto de 2025. Y enfocado en un área, la manufactura de pastillas, el área seca de Laboratorios Renacer. ¿Y cómo serían esos 4 meses? ¿Por fases? Exacto, en 4 fases. Fase 1. Preparación, 1 mes. Armar el equipo, gente de varias áreas. Capacitarlos a fondo en el modelo, Lean, PPM, BPM adaptadas. Y medir muy bien los KPIs de partida, la foto inicial. Fase 2. Implementación base. Otro mes. Desplegar las 5 S a fondo en el área piloto. Arrancar con el mantenimiento autónomo. Que los operadores empiecen con sus tareas. Y establecer reuniones diarias de seguimiento. Fase 3. Herramientas avanzadas. El tercer mes. Ahí ya implementan Jidoka, los mecanismos para detectar y parar por defectos. Diseñan y empiezan con un plan de producción más nivelado, Heiyunka, y hacen un evento Kaizen, un taller intensivo enfocado justo en reducir la causa raíz del reproceso. Fase 4. Monitoreo y sostenibilidad. El último mes. Medir el impacto, comparar los nuevos KPIs con los del inicio. Documentar y estandarizar las nuevas formas de trabajar, asegurando que se cumplan las BPM. Y, muy importante, hacer un plan para llevar el modelo a otras áreas de la planta. Suena muy estructurado, muy lógico y enfocado en medir resultados. Llegamos a la pregunta clave. Si este piloto funciona, según el análisis que hicieron en la tesis, ¿qué beneficios reales esperan? ¿Qué números proyectan? Los beneficios que proyectan son sustanciales. Y lo más interesante es que esperan lograrlos con inversión mínima de capital, enfocándose en cómo se hacen las cosas y en la gente. A ver, cuéntame de la calidad. En calidad, esperan bajar la tasa de reproceso de ese terrible 40% a un 25%. Es una mejora del 37.5%. Nada mal. Y eso haría que la calidad del lote final suba del 71.6% actual a un sólido 90%. Y en dinero, el costo de la no calidad se reduciría a la mitad, de $15,000 a $7,500 al mes. Reducir a la mitad el costo de no calidad. Solo eso ya justificaría el esfuerzo. ¿Y la eficiencia general? ¿El OEE, que era el gran indicador bajo? El objetivo central es llevar el OOE del 41.5% actual al 65%. Es un salto del 56% en la eficiencia general de los equipos. 56%. Sí. Y ese salto vendría de mejorar sus 3 partes. La disponibilidad, o sea, el tiempo que la máquina realmente opera, subiría del 81.25% al 95%, principalmente por el TPM, que reduciría el tiempo parado de 90 a 45 horas al mes. El rendimiento, la velocidad a la que produce, mejoraría del 71.38% al 85%. Gracias a la estandarización de las 5 S y los procedimientos claros, producirían más por hora. Y la calidad, la proporción de unidades buenas a la primera, subiría del 71.6% al 90%, impulsada por Jidoka y por reforzar las BPM. Es impresionante ver cómo cada herramienta suma ese número final. ¿Y este subidón de eficiencia cómo se traduce en productividad, en costos? El impacto es directo. La tesis calcula que con esa eficiencia podrían producir lo mismo, dan un ejemplo de 290,000 blísteres, pero usando solo 2 turnos y medio de trabajo en vez de los 3 turnos que necesitaban antes.
O sea, ¿liberas capacidad o reduces costos? Exacto. Libera capacidad para crecer o reduce costos de mano de obra de energía. Y además proyectan una reducción súper importante del costo por unidad producida. Bajaría de 0.50 a $0.35. Es un 30% menos. Y creo que vale la pena repetirlo. Lograr bajar costos un 30% y subir la eficiencia un 56% sin tener que comprar máquinas nuevas ni hacer inversiones gigantescas. Eso, en sí mismo, es una innovación en cómo gestionar, ¿no? Exactamente. Ese es quizá el mensaje más potente de la propuesta. Que la mejora significativa es posible optimizando lo que ya tienes, enfocándote en los procesos, empoderando a tu gente y aplicando principios que funcionan, pero de forma disciplinada y adaptada a tu realidad. Entonces, si resumimos esta exploración de la tesis, el mensaje central es que la mejora continua, si la vemos no solo como aplicar herramientas sueltas, sino como un motor de cambio cultural, de innovación, es fundamental. Así es. Implica cambiar hacia decisiones basadas en datos, darle poder real al equipo, ser disciplinados en la ejecución. Y esto es súper crítico en un sector tan regulado como el farmacéutico. Correcto. Y el potencial es real. Se puede medir. Llevar un OEE de 41.5% a 65%, bajar reprocesos de 40% a 25%, reducir costos de no calidad a la mitad, y todo con mínima inversión. Es como una hoja de ruta muy poderosa para empresas en situaciones parecidas. Sin duda alguna. Para cerrar, ¿nos dejas con alguna reflexión final? ¿Algo que nos invite a pensar un poco más allá de lo que discutimos hoy? Claro. Hemos hablado mucho de números, de métricas operativas, OEE, costos, reprocesos, pero me gustaría dejar una pregunta más estratégica flotando en el aire. Adelante. Si una empresa como Renacer logra no solo implementar estas herramientas, sino de verdad cultivar esa cultura de resolver problemas proactivamente desde abajo, de buscar la mejora continua, la innovación incremental constante, de empoderar a la gente de verdad. ¿Qué nuevas capacidades estratégicas podrían salir de ahí a largo plazo? Capacidades que quizá ni siquiera estaban en el plan inicial. Interesante. ¿Podría esta transformación operativa, que nació para arreglar problemas de hoy, convertirse en la semilla para innovaciones que no esperábamos? Quizás en productos, en servicios o hasta en modelos de negocio distintos. Es pensar en la innovación no solo como la meta que buscamos, sino como una consecuencia, algo que emerge, quizás de forma sorprendente, simplemente por operar de una manera mucho más eficiente, más inteligente y más colaborativa. Una perspectiva muy interesante para quedarnos pensando. Muchísimas gracias por guiarnos en este análisis tan detallado. Ha sido súper esclarecedor. Un placer, como siempre. Y gracias a todos los que nos acompañaron en esta exploración. Hasta la próxima.